Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes con nosotros en esta sala. Este es el título del encuentro de hoy: Liderazgo, competitividad y bien común. Nos aventuramos en un diálogo con los ponentes a la búsqueda de la profundización de algunas palabras. Nos enfocaremos en la palabra liderazgo y el nexo entre liderazgo y bien común, sobre todo. El tema se afrontará en diálogo entre hombres empresarios y nos dará una rica visión del tema. Me presento, soy Francesco Cassese, soy consultor y me ocupo de Challenge Management, gestión de cambio a favor de las organizaciones empresariales. Os presento a los invitados. A mi derecha está Mario Abadessa, que es Senior Managing Director and Country Head en Heinz, Italia, que es una sociedad global de inversión, desarrollo y gestión inmobiliaria, fundada en el 57 y opera en 30 países en todo el mundo. Tiene este puesto desde el principio de 2015 y es uno de los managers más jóvenes del grupo que consigue este hito a nivel internacional. Antonio Funicello, experto de comunicación, periodista y ensayista desde 2018. También tiene una tarea como head para Rizzoli. Ha escrito 2 libros. En 2019, Cómo servir, el método Machiavelli, cómo servir al poder y salvarse el alma. Es un título muy intrigante, pero no vamos a profundizar en ello. Pero sí sobre el segundo libro, el más reciente, que es Líder a la fuerza. Historias de liderazgo que atraviesan los desiertos. Después tenemos a Gianluca Giansante, periodista. Desde hace años lo compatibiliza con el trabajo de enseñanza en la investigación. Como socio de Common Partners se dedica a apoyar el crecimiento empresarial con la comunicación y las relaciones institucionales. Como estudioso enseña en la Luis Guido Carli. Además ha escrito un libro en 2023 que se titula Liderazgo, Leadership, Teoría, Técnica y buenas prácticas y falsos mitos. Presento además a Cristian Malangone, que desde 2004, partiendo de la región Lombardía como director de servicios operativos, ha emprendido un crecimiento profesional notable en el ámbito de la administración pública. Ahora es director general del Ayuntamiento de Milán, no ha escrito libros y es muy operativo con el teléfono. Desde primera mañana, ocupado a que la compleja máquina organizativa del Ayuntamiento de Milán avance.
¿Qué es el liderazgo? Es uno de los conocimientos más importantes del ser humano, pero uno de los menos comprendidos. Empezamos con una reflexión. ¿Por qué hoy es importante hablar de liderazgo y se da menos énfasis al tema de gestión? El liderazgo es todo aquello que tiene algo que ver con el cambio. Es conseguir interceptar lo que son los cambios del futuro y lleva consigo skills que tienen que ver, que son distintas a las del General Manager. Las acciones del General Manager tienen más que ver con el control, la proyectación, etcétera. El liderazgo es uno de los temas más recurrentes últimamente. El último apunte que quiero hacer antes de empezar con la mesa redonda es que el liderazgo es un tema tan antiguo como moderno, porque como escucharemos durante la conversación, los primeros líderes los podemos interceptar, encontrar incluso en el Antiguo Testamento, en personajes como Moisés incluso. No sé si os habéis dado cuenta, pero hay un montón de biografías últimamente de deportistas, de emprendedores, de managers, y esto hace que hace falta una comunicación de valores dentro de nuestro obrar. Un ejemplo no puede valer para todos los casos, vale para algunos casos concretos. Y al mismo tiempo digo que lo más peligroso es una visión un poco individualista, de alguna manera, de la figura del líder. Desde este punto de vista me gusta encontrar también un poco de contradicción con el título del meeting de este año, que habla sobre todo de amistad. Vamos a hacer la primera vuelta, que será un poco telegráfica. Voy a hacer una pregunta para los cuatro y después haremos otra vuelta un poco más lenta. La primera pregunta que tengo para todos vosotros es: todos tenemos el sacrosanto derecho de preguntarnos de qué tipo de liderazgo tenemos necesidad hoy y por qué. Empecemos con Mario. Necesitamos líderes que crean en lo que hacen. Aquí en el meeting, un gran líder que era Don Giussani y que creía lo que hacía. Hace unos años pusieron un spot en el que alguien le preguntaba ¿por qué te siguen? Y él respondía: porque creo en lo que hago. No hay liderazgos para todas las estaciones. Necesitamos liderazgos adaptados al momento que vivimos, que es un momento de gran cambio. Tenemos un mundo nuevo, un mundo viejo que está acabando, un mundo nuevo que está empezando. Y por tanto, por ejemplo, hay un liderazgo que pueda gestionar los grandes pasos en el desierto, como por ejemplo la inteligencia artificial, que sean capaces de aplicar viejos esquemas, pero también crear nuevos. Yo, para
responder, creo que tendría que decir algo. Creo que cuando hablamos de liderazgo pensamos siempre en algo que me haga entender cómo me vuelvo director, presidente, jefe, administrador, delegado o CEO. El liderazgo es otra cosa. La definición científica son las cualidades, capacidades, comportamientos que me consienten motivar a las personas para que trabajen por un objetivo común, un objetivo compartido, dejando aparte un objetivo personal, poniendo en el centro un objetivo común. Las personas siguen a uno porque deja a un lado su propio beneficio para poner en el centro el beneficio común. Este es, yo creo, el liderazgo que necesitamos hoy. Soy el último y entonces tengo un poco de dificultad en no repetirme. Si puedo, con una imagen, con un oficio, decir cuál, en mi opinión, es la característica del liderazgo que hoy entiendo como útil. Cuando estaba en la universidad, iba a trabajar como camarero, como muchos chicos hacen, para pagarme la universidad, y comencé a hacer de camarero. En las primeras instrucciones, para enseñarme cómo se hacían las cosas más básicas, me dijeron: mira, el camarero es el que sirve a una comunidad sirviendo a cada uno personalmente. En mi opinión, a mí esto me ha acompañado mucho, y creo que esta es la mejor imagen que me viene del liderazgo. Empecemos con la segunda vuelta, de la que os podéis tomar más tiempo. Già esiste. Il vostro approccio nel mercato è di tipo bottom. Vuestro enfoque del mercado es de bottom-up. Empezáis por abajo y podéis incrementar el valor para generar un beneficio sobre vuestras inversiones. ¿Crees que en los últimos años la organización Heinz Italy te está pidiendo cambiar algo en la forma de guiar la empresa? Nosotros invertimos dinero, vulgarmente. Nuestros inversores son fondos de inversión, fondos soberanos. Han invertido últimamente 7.000 millones y, por tanto, nosotros tenemos que darles el dinero que han invertido y más dinero. Esto es triste, pero es nuestro trabajo. Hay dos formas de hacerlo: o a través del trading financiero, vendiendo posiciones industriales de bienes reales, como lo hacemos nosotros, o podemos devolver este capital a través de un desarrollo industrial. Por ejemplo, en vez de comprar un inmueble en un momento beneficioso y venderlo después de un tiempo que genere una fluctuación de valor interesante, nosotros podemos comprar un edificio, reestructurarlo, arreglarlo, venderlo o cederlo. Y por tanto este enfoque es fundamentalmente industrial, en el que nosotros no nos escondemos, vamos a generar el provecho, el beneficio, pero a través de una revitalización de ese activo a través de un enfoque industrial. Tenemos una serie de casas para estudiantes en Milán, en Florencia, pero también tenemos una serie de apartamentos en alquiler. Hacemos todo tipo de usos inmobiliarios. La característica del liderazgo es muy complicada, y nosotros tenemos que trabajar con una variedad de
medios y operadores muy distintos entre ellos, porque tenemos que trabajar con ingenieros, tenemos un equipo de gestión del edificio, un equipo que lo compra, un equipo de gestión, un equipo financiero, un equipo que se pone en contacto con la administración pública. Tenemos el rol difícil del liderazgo, de ser una bisagra entre todos estos entes. Antonio, Antonio, como has escrito en el libro que se titula Leadership a la fuerza, cuentas historias de Truman, Cavour, Lincoln, Nelson Mandela, Havel. Dices, el líder por excelencia, sin embargo, es Moisés. Es que el que lidera al pueblo en el desierto de la incertidumbre, dejando en herencia a sus seguidores, pero también a sus detractores, la tierra prometida que nunca va a pisar. Es una potencia del verdadero liderazgo. Líder a la fuerza es un título brusco. ¿Nos podrías intentar explicar algo mejor? Golda Meir es una gran líder de Israel. La he encontrado en un encuentro como este sobre Moisés. Moisés, que guió a su pueblo 40 años por el desierto y al final los llevó a un sitio donde no hay petróleo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la leadership no es necesaria. Es un título que juega con cuál es la fuerza del liderazgo. Es que juega con el hecho de que el líder es necesario. En otro libro de los años 40 dice: uno puede entrar en el supermercado, en una asociación, y lo primero que tiene que hacer es preguntar al que manda. Es un instinto que anticipa la misma política. Es necesario saber quién es el que guía y después cómo encontrarle. Yo creo que es esencial que muchas expresiones, prejuicios, como decía Gianluca antes, la expresión del líder fuerte, el que toma las decisiones, el que manda, siempre tiene como un deje masculino. Pero en realidad el líder fuerte no es el que concentra, sino el que delega. El fuerte, el que sabe organizar, planificar, que sabe tener en cuenta, cuidar su pecado de narcisismo que tienen todos los líderes respecto al adversario, el que sabe ir contracorriente. Necesitamos de líderes y a veces es difícil conceptualizarlo porque es una necesidad primaria. Y Golda Meir habla de esto, y para ella, ¿qué es el liderazgo? Ella ha fundado el Estado de Israel. Era la única mujer presente entonces. Bueno, entré con ella, entré en un ascensor con mucha gente. El ascensor no se movía porque nadie se movía, pero hasta que alguien pulsó el botón, el libro no empezó a moverse. Eso es el liderazgo. Gianluca, tu libro se llama Leadership, teoría, técnica, buenas prácticas y falsos mitos. ¿Cuáles son estos falsos mitos que hay que desenmascarar? Vale, voy a empezar a uno. Si hacéis el ejercicio de buscar liderazgo en Google, mirad las imágenes que salen. Normalmente va a ser una persona, un hombre, que guía a otros.
Un día yo iba a comprar el periódico y vi un artículo interesante sobre el liderazgo y lo llevé a casa. Unos días después, era como si hubiese cualquier cosa fuera de orden en casa. Y en la cubierta de este libro había un hombre que se daba un chapuzón con la idea de que el líder es el hombre carismático que guía a todos los demás. Pero esto es una idea falsa, porque el verdadero líder necesita hacer partícipes, necesita delegar. El verdadero líder es aquel que Luigi Filippo en el 1800 el rey de Francia estaba en un municipio en Francia, en Metz, un pequeño pueblo, donde se pasaba revista a las tropas. Y empezó a llover. Se giró hacia los suyos, esperando que le llevasen un manto. Este no llegaba y la masa estaba allí, así que él empezó a pasar revista bajo la lluvia, que empezó a intensificarse, y a él le empezaron a victoriar en ese momento. Nunca le había pasado. Entonces entendió que toda una serie de documentos históricos, por ejemplo, las cartas que él escribía a su mujer, él decía, mira, ha llovido mucho, he tenido un gran suceso, pero cuando hace sol no me va bien. Y esto en realidad, ¿por qué es? Porque el pueblo se identificaba con él, como si el personaje fuese uno más de nosotros. Hay muchos ejemplos de estos, como Aníbal, que dormía con las tropas, César, que dejaba la tienda a su amigo y él dormía afuera, Alejandro Magno, que rechazaba beber agua porque sus soldados tenían sed. El líder, lo primero es que tiene que ser uno de nosotros. Y esto me ha impactado mucho. Porque, bueno, durante la pandemia nadie sabía qué hacer. En un cierto momento, el presidente de la República, que va a venir en próximos días, dio un mensaje a la nación. Y no se sabe por qué acabó en las redes sociales una grabación con un error donde el portavoz le decía, presidente, peínese. Pero le dijo, ¿por qué te empeñas en esto? Si es que ni siquiera yo voy al peluquero, ¿no? Y esto suscitó una gran emoción entre todos, porque nadie habría tenido problemas o le habría parecido mal que el presidente hubiese llamado peluquero. Pero el presidente decide elegir todas las reglas como todos los demás, así que no lo hizo. Así que lo primero de todo, para motivar a los demás a hacer algo, tenemos que ser los primeros en hacerlo. Un líder tiene que ser, sobre todo, uno de nosotros. Esta es una de las características que más verdaderamente nos hacen seguir a alguien. Y en cuanto no se cumple, perdimos la confianza. Se ve esto de Mao Zedong y a Hitler. Se ve que es una condición necesaria, pero no suficiente. Cristian, se dice que en las organizaciones públicas encontramos más resistencias a los cambios y menos leves, retributivas o de crecimiento respecto al mundo privado. Desde hace algunos años afrontas un gran reto, que es introducir cambios en el sector público. Este reto es una quimera en el mundo público
en la administración y qué te permite afrontar este reto. Yo creo que hay un aspecto de más que complica esta cuestión. Después del COVID, la capacidad o la posibilidad de poder atraer a jóvenes por parte de la administración o con el desiderio de implicarse ha disminuido mucho. No es una cosa que esté solo en el ámbito público, sino que es evidente que ha cambiado la relación entre quien ofrece el trabajo y quien lo busca. Antes se discutía sobre el contenido, la modalidad, si valía o no el trabajo, pero ahora, sobre todo en una ciudad como Milán, el enfoque que tiene la mayoría es otra, hablando de la flexibilidad, del teletrabajo, de trabajar en un cierto modo. Y esto tendremos el tiempo para hacer un juicio y afrontarlo de una manera más estructurada, pero es uno de los cambios a partir del COVID y que hace más difícil responder a tu pregunta. El número de las personas que participan en nuestros concursos lo demuestran, tanto nosotros como otros entes. Este es su primer punto. Otro que está, y es una cuestión que está unida a otra, que es la cuestión de la retribución y de la responsabilidad de la administración pública, que muchas veces se ha afrontado de manera simplista. Como una representación de la casta. No solo como políticos, pero también como los primeros dirigentes de la administración pública. Algo que no ayuda a representar la posibilidad de trabajo y de cambio de oportunidades dentro de la administración pública. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces, el Ayuntamiento de Milán tiene 13.000 personas donde cada uno hace cosas distintas, educadores, policías, ingenieros, administrativos, y hemos empezado en estos últimos años a llevar a cabo políticas organizativas para que las razones del cambio o los objetivos y motivos del cambio puedan ser conocidos y puestos en discusión. Porque ya se citaba que el cambio, paradójicamente, es la cosa más real que hay. Todos nosotros cambiamos, el cuerpo cambia, la vida cambia, y es como si el hombre tuviera de por sí una propensión al cambio. Estuviese dispuesto a hacerlo. Cuando al tener que cambiar, muchas veces no hay un compartir de motivos, de la dirección, de la meta hacia la que andar, una compañía en este paso a dar. Y esto es el punto que también en la administración pública es necesario comenzar a abrir, como hacer entrar un poco de aire por la ventana. La segunda parte de la pregunta es más compleja. ¿Sobre qué se funda? ¿Qué te permite afrontar este reto? Yo creo que cada uno de nosotros tiene todos los días que responder a esta pregunta en el trabajo que hace. Cada uno tiene su parte de sección de viña que recoger. Yo he tenido la suerte de haber encontrado ejemplos que me han llevado a desear esto y a sostenerla. A partir de mi
padre, que era sindicalista, al profesor del instituto, hasta la experiencia en la administración pública, donde he empezado a aprender este tipo de enfoque y cuál es la responsabilidad de dónde he llegado. Hasta el encuentro con Beppe Sala, que conozco desde hace 12, 13 años, que laboramos juntos, donde hemos hecho muchos trabajos, ahora en el ayuntamiento. Y la respuesta que doy es esta. Bene, siamo perfettamente nei tempi, direi. Bien, nos estamos manteniendo en los tiempos. Vamos a hacer otra vuelta, empezando por ti, Mario. Os ocupáis de administración de valor. Más allá de los inmuebles, estáis enfocados en la reutilización de edificios históricos. ¿Qué significa extraer el valor de las personas, de los colegas, de los colaboradores en un contexto organizativo de fuerte evolución, sobre todo con los recursos más jóvenes, que tienen exigencias que quizás son distintas de las nuestras? Como Christian he encontrado Beppe Sala, Jerry Heinz, fundador del grupo Heinz en 2010. Me he convertido en administrador delegado en finales de 2015 y se convirtió en y por tanto vi la diferencia entre un modelo americano y uno italiano. Nuestro trabajo no hay posibilidad de ser líder si no se involucran los colaboradores y el capital de las empresas. Y sobre esto el modelo americano es mucho más binario, es justamente el opuesto. No digo que sea mejor o peor. Sé que yo a los 32 años no tenía un sueldo y a día de hoy no tengo un sueldo. Pero tengo el 20% de los beneficios de la sociedad en Italia. Lo que significa que partiendo de cero en Italia, porque teníamos cero... No teniendo el dinero de inversión, el grupo me ha incluso prestado dinero para poder invertir. Y ellos son muy simples en su razonamiento. En el sentido de que si tiene éxito para la empresa, es legítimo que los colaboradores tengan beneficios. Pero si perdemos, perdemos todos. Teniendo yo el 20%, no tengo empleados, tengo 90 colaboradores. Y los 90 que trabajan en ese tipo de proyecto tienen un pequeño porcentaje del capital invertido. Y por esto es posible extraer el máximo de lo posible de las personas, porque se sienten responsables, no solamente, sobre todo por un éxito económico del proyecto, pero no solamente, porque el éxito de un proyecto económico no es solo económico en términos de beneficio, sino también de reputación en el mercado. Y por tanto implicar a todos los partners lleva éxito al proyecto. Nosotros específicamente, para nosotros sacar lo mejor de las personas es creer profundamente en una misión que tenemos nosotros en el trabajo y una alineación de intereses que no es una cuestión de ser empleados, sino colaboradores. Quizá es menos liderazgo, pero está más difuso en toda la organización. Y esto es así desde 1960. Y por tanto yo puedo traer este testimonio para responder a esta pregunta. Este modelo de participación tiene éxito en el éxito de la empresa, tiene un impacto positivo también respecto a los jóvenes. Claro que sí, es justamente eso.
Nosotros en Italia somos 90 colaboradores, somos la primera oficina este año, hemos ganado a Alemania y tenemos una edad media de 32 años. Visto que tenemos un poco de tiempo, voy a revolucionarlo. Quería hacer un follow-up a lo que decía Cristian sobre el ayuntamiento. Siempre lo hago y se habla cuando me invitan y se habla de la administración pública. Nosotros como comunidades, si me puedo permitir de líder, tenemos que hacerlo. Hay una narración muy negativa sobre la parte de la administración pública y esto perjudica mucho a nosotros en el exterior. Voy todas las semanas a Londres, a Estados Unidos, tengo inversores en Kuwait, en Singapur, en todos lados del mundo. Y os puedo asegurar que lo que nosotros decimos de nuestra propia administración pública es mucho peor de la que es. Nosotros tenemos una oficina en Francia, en Madrid, y os puedo asegurar que el Ayuntamiento de Milán está 100 pasos adelante del Ayuntamiento de Madrid o de París. Y no lo digo porque el compañero esté aquí, sino que puedo decir que hemos trabajado en algunos ayuntamientos de Italia, en los mayores ayuntamientos de Italia, porque ha faltado en la confianza en la administración pública, que en Milán o en Florencia, que también no está, pero lo digo también, es posible trabajar. Creo que los líderes tienen que también dar fe de que la administración pública que tenemos hay un nivel de preparación muy alto, a veces muy superior al de otros ayuntamientos del extranjero. Yo trabajo en el urbanístico, de infraestructura, otros departamentos no puedo decir, pero el de la parte urbanística enseña además incluso al privado cómo hacer las cosas. Nosotros, como comunidad, en este momento histórico de líder, tendríamos que intentar alabar al técnico funcionario, porque a lo mejor se encuentra en un... Y por tanto es un trabajo que hay que hacer, y estoy orgulloso de que hay administraciones que son muy virtuosas y que se esfuerzan mucho en un contexto muy complicado, porque no es el individuo el que no va a trabajar y por tanto los procesos son más lentos. Gracias, muchas gracias. Allora, Antonio. Entonces, Antonio, en el libro cuentas una anécdota que tiene que ver con Mario Draghi, los relojes del Palacio, que a lo mejor te pediría si nos puedes contar, si tenemos tiempo. Y llegas a decir lo siguiente: tener conciencia de la propia transitoriedad en una sucesión de eventos que lo preceden y otra que lo sucederá, induce a pensar en una propia capacidad de guía. El liderazgo es cuando el hombre o la mujer que la ha encarnado sale de la escena. Es la tesis de este libro. Lo que da valor a un liderazgo es su herencia. Me parece una idea muy original. ¿Nos explicas por qué? El episodio, sobre todo para explicar por qué el liderazgo es, para liderar, el liderazgo es la herencia, lo que se queda, lo importante. En los primeros días en los que trabajaba con el presidente Draghi, me acuerdo que, te juro, el 13 de febrero de 2021,
Estamos inmersos en la comprensión de los problemas de la pandemia, que no se había superado. Había que gestionar la vacunación en masa en todo el país, había muchos muertos. No era una cuestión sencilla y muchos de nosotros veníamos de otros trabajos. Hasta hace pocos días yo estaba en una empresa haciendo otra cosa. Ni siquiera había gabinete en ese momento y yo lo tenía que dirigir. A mitad de la primera semana, después de haber discutido mucho de COVID, de la vacuna, etcétera, saludo al presidente, estaba saliendo de su oficina y saliendo, él me para en la puerta, en el marco, y me llama y me dice, sin mirarme, y me dice, me había dicho, ¿tú has notado que en el Palacio no sé qué hay una serie de relojes? Yo no me había dado cuenta. Y entonces veo que realmente hay muchos relojes. Y le digo, sí, señor, aquí hay unos relojes franceses, una colección muy bonitos, etcétera. Y entonces él me dice, sí, muy bien, son relojes franceses muy bonitos, pero están todos rotos. Entonces le digo, y me dice, vamos a repararlos. ¿Y por qué me ha impresado esto? Porque la idea de que hubiera algo que no funcionara en el palacio, que no funcionara, le daba angustia. Los liderazgos tienen una relación con el tiempo problemática, ha surgido en lo que hemos dicho. Tienen que responder a una realidad que les pincha. Los parlamentarios necesitan tiempo, porque el líder legislativo tiene un tiempo. Porque la idea del legislador es que una ley, si hace ese recorrido, se enriquece, mejora. Hablemos del Poder Judicial, un proceso que dura poco tiempo, es un proceso farsa. La Fiscalía tiene necesidad de un tiempo, la defensa de su tiempo, etcétera. El liderazgo es un poder que, que tiene una relación con la realidad más inmediata. Tienen que responder a los impulsos de la realidad. Esto es una premisa fundamental. La herencia. Moisés es uno que, como recordabas, libera al pueblo hebreo y lo guía hacia la tierra prometida. Lo hacen durante 40 años. Desde Egipto hasta Palestina hacen falta 20 días, no 40 años, pero Dios le dijo, ve allí y no libera a los hebreos y no había relojes. Y entonces hay un tiempo, cuando el tiempo se alarga, se dan las famosas murmuraciones en la Biblia. Los hebreos se lamentan, nosotros éramos esclavos, pero teníamos un techo, nos daban de comer y ahora estamos mucho peor. ¿Dónde nos has traído? Porque los líderes tienen que volver a motivar siempre. Es una relación continua del que guía con el que es guiado. Tienen que volver a motivar cada vez más. Había otro objetivo, el de la tierra prometida no podía entrar porque estaba ocupada. ¿Y qué hace? Václav Havel contaba que cuando él le hicieron presidente en el 89, dice, me sentía, lo escribe en una conferencia que después se recogió en un libro, decía, me sentí como
como un Sísifo, que era una piedra que estaba ahí parada, pero a base de... En ese momento se sintió como si Sísifo no tuviese ya una piedra, no tuviese una misión, una función. Y Havel además ha dejado cosas, ha dejado una república checa democrática con economía de mercado. La medida de tu liderazgo será aquello que dejes, tu tierra prometida. Moisés no entra en la tierra prometida. Como recordáis, y cierro, no entra en la tierra prometida. Pedirá al menos que le sepulten, que le entierren en la tierra prometida. Y ni siquiera eso se le concede. Ni siquiera sabemos dónde está enterrado Moisés. Pero su herencia ha hecho que un pueblo se convierta en un estado, en una nación, ha hecho una clase dirigente, ha fundado el pueblo de Israel. No es que Moisés es un perdedor. Si tuviéramos que juzgar a Moisés con nuestros criterios narcisistas del presentismo, narcisismo presentista, diríamos que Moisés es un perdedor porque no gana. Pero la historia de Moisés cuenta que con todos estos problemas nosotros tenemos que aprender. Hannah Arendt decía, está claro que si nosotros tuviéramos que juzgar el liderazgo entre éxito y fracaso como lo valoramos hoy, el liderazgo de Moisés es uno que no tiene éxito. Muere derrotado. Pero hablando de otro libro, La Ilíada, es la historia de una guerra entre dos pueblos. Hay un poeta griego. Los griegos eran solo una parte dentro de esa contienda, y del otro lado estaban los troyanos. Un poeta griego tiene que contar la contienda, la gesta entre unos ganadores y unos perdedores. De hecho, tú leyendo la Ilíada te fascina Héctor, que es el que pierde y no el que gana. Con estas enseñanzas aprendemos que para juzgar el liderazgo humano no hay categorías adecuadas que son el éxito y el fracaso, sino la herencia que dejan. Y esto vale también para el liderazgo. Gracias. Gianluca. Gianluca, parto de otra historia que cuentas en tu libro de David Marquet, un capitán de la Marina de la Santa Fe, que introduce un modelo, el modelo líder-líder, que es radicalmente distinto de la estructura clásica, el líder y seguidor. En este capítulo, líder no es suficiente, se subraya el valor de los colaboradores. ¿En qué consiste este modelo? Porque parece muy intrigante. Lo que le sucede al capitán David Marquet es que él es uno de los mejores de su tiempo de la Marina Americana, y entonces va con él uno de los mejores submarinos de la Marina Americana, el Olympia, muy bien equipado. Empieza a estudiar, aprende todo, cómo funciona hasta el último botón.
2 semanas antes de ocupar su cargo como capital, le dicen, oye, mira, hemos cambiado y entonces como eres el mejor, te vamos a dar otro modelo más nuevo, el Santa Fe, que es mucho, pero que tiene un instrumental nuevo, pero que no funciona bien. Entonces cuando él empieza a creer y se prepara, empieza a mandar como siempre ha hecho. Los demás le hacen caso. A un momento, cuando ya está más confiado, quiere hacer una simulación, un ejercicio. Así que apaga el motor nuclear que alimentaba el submarino y dice, vale, ahora vamos con la batería y tenéis que ajustar esto. Porque nunca se había tocado en el tiempo que sea necesario. Entonces, para hacer de la simulación algo más, un desafío más grande, vamos a darle velocidad, así que la batería va a durar poco. Entonces, él amplía la velocidad y su orden pasa, ¿no? Entonces dice, si le estamos subiendo velocidad, ¿por qué no lo hacemos? Siempre estamos a la misma velocidad. He dicho que avancemos y no lo hemos hecho. Y su segundo le dice, mira, es que a batería esta máquina no tiene los 2/3. Y dice, pero discúlpame, ¿por qué tú entonces has dado la orden? Y su segundo le dice, porque usted me ha dicho que lo hiciese. Este episodio le hace pensar la forma de mando, porque él lo había interpretado como una orden y una ejecución. Y en ese momento se da cuenta de que un submarino, una máquina compleja, no se puede gestionar así, con un modelo de líder y seguidor. Este modelo funciona para construir una pirámide, por ejemplo. Uno manda, todos siguen con tareas fáciles que pueden ser divididas en tareas pequeñitas. Y en el mundo en el que vivimos hoy, este modelo no consigue responder a problemas complejos. Entonces, hace falta un modelo líder-líder, donde yo te doy la posibilidad de tomar decisiones. Te doy la condición, la capacidad de decidir. Y esto es fundamental, porque hoy el resultado que se alcanza es bueno si los colaboradores trabajan bien, pero si los colaboradores los eliges mal, sucede algo que a mí me ha impresionado mucho. ¿Quién de aquí se acuerda cuando éramos jóvenes que teníamos todos un mito, San Suu Kyi, un premio Nobel por la paz, que nos ha enseñado tantas cosas? Pero salió en el periódico de que San Suu Kyi se había convertido en colaboradora de un régimen muy duro, militar, que ha perseguido a una población hasta crear 700.000 refugiados. ¿Alguien se ha preguntado por qué ha pasado esto? ¿Por qué el Premio Nobel por la Paz, ha pasado a ser la cómplice del mayor masacre que ha sucedido en nuestro tiempo? Y este estudio saca a la luz que es que había elegido malos colaboradores. No había elegido a los que la habían acompañado en sus batallas pacifistas anteriores, sino a otros que cuando ella ha empezado este ascenso, que ha llegado al problema después, no le han dicho, basta, esto está mal, no sigas aquí. Así que elegir colaboradores es lo más importante. Y me quedo aquí porque nos estamos quedando sin tiempo. Gracias. Cristian,
Como el bien común, así introducimos la última parte del título, la pasión por el servicio público puede convertirse en una forma de motivación. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que te parece más eficaz? Después de haber leído los libros y haber escuchado estas intervenciones, yo lo que pienso también desde mi experiencia es volver al ejemplo que he dado antes del camarero. En realidad, sobre todo ligado al tema del tiempo, que ya ha sido citado, yo creo que otra imagen importante para hacer este trabajo es afrontar los retos de ahora como un custodio. Yo creo que el punto fundamental en el acercamiento, el enfoque para la administración pública es tener como primera intuición que las cosas no son tuyas, que tú no vas a estar ahí para siempre. El alcalde o el director general no van a estar ahí para siempre. Las cosas así no son nuestras. Las cosas no son tuyas. Esto es una responsabilidad sobre toda la comunidad, no solo hacia quien te ha votado, hacia quien ha pensado en ti. Y al final, la imagen más interesante, también me gusta hacer fotografías, es la del custodio. La de esta figura que custodia el palacio, la portería, el jardín, y que por antonomasia tiene la responsabilidad de que la sociedad crezca, se desarrolle, se modernice y él la construya. San José es esto. Es una imagen a la que yo siempre vuelvo. Otra cosa que quiero añadir es la experiencia de dos aspectos humanos que a veces no se subrayan. Yo al final de cada día, el verdadero sentimiento, el verdadero juicio que hago es que el laboro que hay que hacer o el que está hecho no está terminado. Además, sobre todo el trabajo que he hecho con las personas, que no es suficiente para resolver, para cambiar, para hacer un servicio mejor resolviendo los problemas que hay en la ciudad, a mejorar la vida de la ciudad. Es como si a veces la mortificación o el dolor respecto a esto no es nunca explicitado o afrontado. Quizá porque el enfoque es más como el de un líder viejo y no como el que se ha hablado hoy aquí. Otra cosa que también se me ocurre es que he visto en la experiencia inicial en la región de Lombardía y también después, es que la cúspide de la pirámide es el primer ejemplo para todos de lo que es el liderazgo. La razón de las cosas que uno hace, la motivación, se comparten con todos. Que comprometa y además corrija si es necesario. Es una cuestión también de método. Eso es lo que yo he visto y lo que intento repetir. Al final de cada día, de la experiencia que hablaba antes, y al principio de cada día con la voluntad y la generosidad. Nosotros somos 740 dirigentes, 700 por debajo. Eso quiere decir empezar a los 8 y dar a todos la posibilidad de tener una relación directa o de pedir las razones al vértice de la pirámide. Es un tema de generosidad, de darse y también de gran sacrificio.
Si puedo decir, estos dos aspectos de la mortificación y del dolor, y por otro lado del darse y con generosidad, son aspectos que yo añadiría. Gracias. Bueno, nos quedan 40 segundos de tiempo, así que me los quedo. Estoy muy contento y os doy las gracias porque, más que una teoría, nos habéis contado muchas anécdotas que dan un punto de vista interesante respecto al liderazgo. Voy a añadir una anécdota personal de la que me he acordado, que tenía este verano la posibilidad de pasar 2 días con una señora anciana que volvía a Italia después de 56 años de misión en Brasil. Y lo que me ha tocado de esta cena con ella es que tenía que ir a coger el metro amarillo, que hay que coger muchas escaleras hacia abajo. Y mientras estaba ahí, he tenido ganas de arrodillarme, porque he pensado en todos los trabajadores que han construido, que han excavado, se han sacrificado para que yo pudiera hacer ese trayecto. Y a mí me ha sorprendido porque después de tantos años cogiendo el metro en Milán jamás se me había ocurrido una cosa así. Y quizá si quien estaba trabajando en ese momento, quien estaba excavando, tendría esta conciencia. Así que añado esto último. Un líder que comunica un objetivo, una razón por la que hace lo que está haciendo. Y por esto os doy gracias. Doy gracias a todos por haber participado al meeting. Les pediría un aplauso para ellos. Querría dar este aviso al final. Sostener el meeting se convierte en una expresión de un lugar importante para nosotros y para el mundo. Una civilización no crece sin cultura. El diálogo y la belleza dan la vida. El meeting siempre continúa y cada uno de nosotros puede contribuir a hacer que esta gran historia no muera. Podéis encontrar en los puestos del Don ahora con un corazón rojo, donde podéis dar contribuciones. Os recordamos que la Fundación Meeting es un ente del tercer sector. Y buenas tardes y buen meeting a todos. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale.
non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli